Mi nombre es Víctor Hugo Chiluisa Oña. Tengo 49 años, próximo a cumplir 50 años. Y te voy a contar la historia del barrio porque toda mi vida ha sido aquí. Toda mi vida, los 50 años que voy a cumplir, he pasado en este barrio, en el Recreo que es ahora, pero yo sé que antes todo esto formaba parte de un solo barrio, una sola ciudadela, y se llamaba San Bartolo. Primero, estos datos que te voy a contar, me contó mi papá. O sea, yo mismo, claro, no sé exactamente, pero de buena fuente de mi papá es que me conversó a mí. Y mi papá también es nacido en este barrio. Mi papá, en cambio, me decía que le había conversado primero porque él mismo las vivió. Mi papá nació en 1937 y mis papás, los papás de mi papá, mis abuelos, también son nacidos aquí. Toda mi familia, al menos yo soy la tercera generación de mi familia que vivimos aquí, en este barrio. Y seguramente mis hijos también serán la cuarta generación. Antes no había las divisiones que hay ahora, primeramente. Nacen a raíz de la hacienda San Bartolo, que había muchos años atrás, hablando ya de los potentados antiguos, de las familias antiguas que tenían sus casas en Quito, donde Quito era la parte sur de Quito, llegaba solamente hasta Santo Domingo, la Recoleta ya era la salida de Quito, y esto de aquí era ya las afueras, era el campo. Mi papá me decía que esta hacienda San Bartolomé era muy extensa. Venía por el norte, sería el límite norte, la hacienda Villaflora, que estamos hablando que es el sector de la Villaflora ahora. Por el norte de la Villaflora se extendía por el sur, me decía, hasta lo que es ahora el peaje, el antiguo peaje, la Guamaní más o menos. Por ahí se extendía el límite sur. El límite oriente sería la colina de acá de la Simón Bolívar, que es ahora, de la avenida Simón Bolívar. Y al occidente llegaba a extenderse hasta casi Longwy, que estamos hablando de, sería la Magdalena, por ejemplo. Ese es el espacio de tierra que formaba parte la hacienda San Bartolo, o San Bartolomé. Los dueños fallecieron, y como no hubo herederos, el Estado tomó posesión de estas tierras. Entonces, siendo el nuevo dueño el Estado, se hizo cargo no solamente de la tierra de la hacienda, sino también de su contenido, porque esta hacienda, como toda hacienda, todo era potreros, todo era pampa, todo era sembrado, era terreno de pastoreo de los animales mismos. El Estado coge esta hacienda y lo que primero hace es construir un cuartel. Entonces, por eso es que aquí hay el cuartel Eplicachima, que ahora es la primera división del ejército Shiris, se llama. Entonces, el cuartel viene acá. Será más o menos alrededor de los años 40, más o menos de los años 50. Entonces, casas no había porque todo formaba parte de la hacienda. En el momento en que el Estado empieza a construir el cuartel Eplicachima, ahí, como parte de su política, también les entrega a los mismos militares tierras. Les entrega tierras y construye el cuartel mismo villas para sus oficiales, para su personal, que está prácticamente frente al cuartel. Y eso fue las primeras casas que se construyeron aquí. Entonces, siendo las primeras casas que se construyeron, también formaron estas urbanizaciones, por así decirlo, o ciudadelas, porque no tenía personas que puedan trabajar las tierras. Entonces, cuando tomó posesión, estas personas se fueron. Pero los mismos militares, al verse imposibilitados en seguir en esos mismos trabajos, nuevamente les buscaron a las personas que trabajaban aquí, para que vuelvan a trabajar y vuelvan a ocupar sus mismos puestos y sigan produciendo la tierra.
para sacar, porque vendían también. Los militares vendían la producción de la tierra y también para el consumo propio de su personal. Pero teniendo en cuenta que las personas que vivían, que trabajaban en la hacienda, eran propios de la tierra, siempre trabajaron en esta hacienda, eran cobijados por los patronos de cuidar la hacienda, producir las tierras y todo lo demás, ahí se puso en práctica también el tema de la reforma agraria, que ya estaba vigente en el Ecuador. Entonces es cuando a los trabajadores se les empieza a entregar tierras. Entonces empieza ahí a fragmentarse la hacienda. Estas tierras empiezan a lotizarse y empiezan a haber asentamientos. Y conforme va pasando el tiempo, va creciendo y se van formando las ciudadelas. Pero todas estas ciudadelas, a fin de cuentas, se forman alrededor del cuartel Eplicachima. Si es de las primeras, estaba justo viendo un reportaje de las últimas noticias en los que se hace alusión a eso. La familia Chiluisa es una de las primeras, porque nacemos de eso, nacemos de los trabajadores de la hacienda San Bartolomé. Y esa hacienda ocupaba este espacio, las personas se quedaron aquí, mi papá se quedó aquí y yo sigo aquí. Pero mi papá siempre le repetía la frase que decía que si San Bartolo le vio nacer, San Bartolo le va a ver morir. Y así pasó, así fue. Nació aquí y mi papá falleció aquí mismo, en su casa, falleció tranquilo, en este mismo sector. Mucho que contar de lo que me acuerdo, porque mi papá me contaba. Todo lo que sé es porque mi papá se sentaba, bueno, yo también era medio curioso y quería preguntarle qué ha pasado y dónde viene y cómo así por aquí. Y él tenía la paciencia de contarme eso.